queremos ser uno más de allá afuera, Señor. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, Señor. Queremos vivir, Señor, y deleitarnos en ti, Padre Santo. Queremos vivir, Señor, en ese fruto del Espíritu Santo. Ya no queremos vivir, Señor, en las obras de la carne, maravilloso Dios. Guíanos, Padre Santo. Enséñanos, Señor, a caminar por tu camino, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a edificar, a reeducar nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, a cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, Señor, para que así podamos cambiar nuestra manera de vivir, Señor, en Cristo Jesús, amado Rey. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Le doy paso a mi compañera Maritza. Amén, hermana. Muy buenas noches para todos mis hermanos, hermanas que están conectados, que se van a conectar, que están en las diferentes redes. Bienvenidos en esta noche a buscar esta palabra, esta llenura por medio de la palabra del Espíritu Santo. Entonces vamos a colocar esta reunión en la presencia del Señor. Seguimos en la presencia del Señor porque ya estábamos orando. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Eterno, por esta reunión, por permitirnos este tiempo, Señor, por concedernos, Señor, estar en unidad, Padre Santo, clamando, Señor, por nuestro país, por las diferentes necesidades, Señor, que hay. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que esta noche, Señor, nos seguirás hablando, Señor, a través de tus palabras, a través de esta enseñanza. Señor, tú te glorificas, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Cristian Copete, que seas tú usándolo grandemente, dándole cada día más sabiduría y entendimiento, esa revelación de tu palabra, Señor, y que nosotros, Padre, cada día podamos entenderla cada día más y más, Señor. Vamos a entender esa palabra que tú tienes, ese alimento espiritual, Señor, para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, en esta noche vamos entonces, el componente temático de esta reunión, pues es la oración inicial que acabamos de hacer. El segundo punto es el fruto que glorifica a Dios, nuestro Padre, se manifiesta en el ser y en el hacer para multiplicar mi testimonio transformacional. Y tercero, oración final. Muchas gracias, los dejo en compañía del hermano Cristian Copete. Amén, amén, mi hermana Marixa, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar allí en esta hora, en este momento. Les damos la bienvenida también a los compañeros de las redes sociales, un cordial saludo también a todos los hermanos y compañeros del Departamento de Misiones de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Cordial saludo para mi compañera María del Pilar, para Camilo Quiroga, para Claudia Patricia, para Claudia Mario, cordial saludo para la hermana Livia Zambrano, Lina María, Marixa, María Camila, María Zeneida. Gloria a Dios porque ya estamos casi todos. Maribel, Marta Bedoya, María Gertrudis, Paola Victoria, Rosa Amelia, Yamile Copete, Yesenia Murcia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí, siempre atentos y dispuestos. Gracias también por estar desde el tiempo de la oración. Venimos desde las 7:30 en ese tiempo de oración e intercesión por todo lo que Dios nos ha guiado en nuestros corazones y por las necesidades, sobre todo de la ciudad de Santiago de Cali y de las naciones en general. Bueno, también autorizamos en este momento la grabación de esta enseñanza, de esta reunión, y vamos adelante en la enseñanza que traemos. El fruto que glorifica a Dios, nuestro Padre, se manifiesta en el ser y en el hacer. Compañeros, este versículo que está en pantalla es tan importante para los servidores voluntarios, para el servicio de amor que se hace para Dios. Juan 15:8 es un texto supremamente importante que debemos de siempre meditar en él. Dice que mi Padre es glorificado. Ahí estaba hablando Jesucristo nuestro Señor. Le estaba enseñando a los discípulos que ellos son servidores voluntarios y dice que
su padre. Lo primero que les enseña es la paternidad de Dios. Les enseñó a apropiarse de esa paternidad hermosa que Él ha venido a revelar, nuestro Señor Jesucristo. Y les enseñaba, a mi papá, que es mi proveedor, mi protector, mi autoridad, que me forma. Él es honrado, Él es glorificado, ¿sí? De una forma, cuando nosotros damos mucho fruto. Y de esa manera es evidencia de que somos sus discípulos. Es decir, que ese servicio lo prestamos para Él y que ese servicio lo honra a Él. Entonces, miren que primero yo tengo que saber y tener certeza de quién es mi Padre, a quién es que yo voy a glorificar con mi servicio voluntario, con el servicio de mi corazón, con el servicio que honra a Dios. Fundamental esa parte. Segundo, ¿cómo yo puedo honrarlo? ¿De qué forma? Ah, bueno, llevando mucho fruto. Y tercero, esa es la evidencia de que yo soy un servidor voluntario que glorifica a Dios con mi forma de ayudar, con mi forma de dar. Entonces, este es un ABC del servidor voluntario que tiene que estar en nuestros corazones. Primero, ¿a quién le sirvo yo? Le sirvo a mi Padre que está en los cielos. Segundo, mi forma de servirle le glorifica. Glorificar es rendir o tener en gran estima con lo que yo hago. Hay una aplicación muy amplia de la palabra glorificar, pero en sí es darle gloria a Él, que Él reciba toda la honra de lo que yo hago. Por ejemplo, si como servidores voluntarios visitamos una comunidad de escasos recursos, por lo que damos, por la actividad, por lo que entregamos, sea ropa, sea alimentos, siempre Dios es mencionado y dice, uy, que Dios le bendiga, ay, gloria a Dios que ustedes vinieron, gracias a Dios, vean, necesitaba este alimento, no teníamos que comer, gracias Señor. De esa forma está siendo Dios honrado. Siempre que hacemos algo en la fundación, Dios es mencionado, Dios es invocado irremediablemente en todo. Cuando usted da un almuerzo, cuando usted da un billete, una moneda a alguien necesitado, esa persona le dice, Dios le bendiga, le multiplique. Ahí está nuestro Padre siendo honrado, porque es una manifestación de un servicio de amor, de un servicio voluntario que no espera nada a cambio, que lo hace por amor a ese necesitado, que lo hace para glorificar a Dios, ahora que lo sabemos por la palabra. Entonces, mi Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto. No hay otra forma de honrar a Dios sino dando, dando. Y dando es como Él nos multiplica a nosotros. Siempre uno cree que no hay pago, pero sí, recompensa hay. El que da al pobre, a Dios ha prestado. Y dice que da mucho fruto. Ahí le subrayé en la pantalla la palabra fruto porque esa palabra tiene que estar tan clara en nuestra vida. La palabra fruto es toda acción u obra que yo hago que beneficia a otro, que beneficia al más vulnerable, que le sirve de provecho al necesitado, al pobre, al enfermo, al menesteroso, al afligido, al que está sufriendo. Eso es sentir compasión y moverse a misericordia. Cuando yo le doy una ayuda a alguien, se manifiesta el fruto que glorifica a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, la palabra fruto, ahí se lo señalé en la pantalla, son actos, obras, siendo el fruto la expresión visible, el fruto ya es lo que se ve, del poder que obra interna e individualmente. Es decir, si yo soy generoso, eso se va a manifestar en mí y voy a dar con alegría. ¿Sí me hago entender? Voy a compartir de mis bendiciones con el necesitado. Entonces, eso es lo que la Biblia llama ser. Cuando yo soy generoso, cuando yo soy gente que comparte, cuando no soy egoísta, cuando comparto, aunque yo me incomode, entonces la Biblia dice que yo soy una persona que lleva fruto y lleva mucho fruto. Entonces, el ser habla de mi carácter, del fruto que evidencia el carácter del poder que lo produce. Y en eso venimos trabajando. Por eso le rememoré este texto base que es el ABC de los servidores voluntarios, porque en él podemos extraer principios, que es lo que venimos hablando hace ya 2 lunes,
Y hace 8 días, entonces miramos también una conclusión de un principio. Lo que uno es se evidencia en lo que uno dice y en lo que uno hace. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos de 2 árboles, uno que produce fruto bueno y otro que produce fruto malo. Entonces sacamos ese principio, lo que uno es, lo que somos, se evidencia. Es decir, que nos conocen por el fruto que damos o por lo que decimos es una y por lo que hacemos es otra. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mi boca? Oración, bendición, siempre palabra de consolación, siempre palabra de edificación, siempre lo bueno, lo justo, lo puro, lo honesto, ¿sí? O todo lo que yo digo es queja, reclamo, es ingratitud. Vamos a contrastar eso. Vamos a ver en qué escenario estamos, qué es lo que está saliendo de nuestra boca, porque ese es el estado de lo que soy adentro. Ese es el estado de mi corazón. Y de eso que yo soy en mi interior, de eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, primero necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, de nuestro Padre. Necesitamos ser verdaderos hijos, y eso es lo que estamos estudiando, para luego hablar y luego hacer. De esa forma podemos hacer un evangelismo transformacional que cause cambios en las vidas de los que nos rodean. De esa forma podemos ser luz para salvación y de esa forma podemos ser sal para sazonar y llevar las personas y los corazones al arrepentimiento. Listo, seguimos. Entonces venimos hablando de las obras de la carne y de las obras, perdón, y del fruto del Espíritu. Ahí sería la parte, arranquemos con el árbol de la parte derecha, que es el que venimos hablando. Y ahí hay unas manzanitas, creo que es su derecha, así de la pantalla, esta derecha. Está un árbol afligido, está triste y lleva un fruto que dice enemistades, idolatrías, dice envidia, pleitos, celos, impurezas, discordias, contiendas, maledicencia. Bueno, tantas cosas que les mencioné hace 8 días sobre las obras de la carne, que es el estado de un corazón. Este es el estado de un corazón que está cargado de las obras de la carne. Este arbolito está representando en su parte derecha, en esta parte, está representando un alma que desde el Antiguo Testamento está diciendo está desahuciada. Ella es engañosa y perversa, dice el libro de Jeremías. Y ese es el diagnóstico de Dios para toda la humanidad, desde los que nacen de Adán y Eva en adelante. Se multiplicó la maldad, la muerte espiritual y toda la degradación que viene por el hecho de estar separados de Dios, por el hecho de haber desobedecido a Dios. Entonces esa es la condición de todas las almas y de todos los corazones del mundo entero después de Adán y Eva. ¿Listo? Todo el que nació de hombre y de mujer viene con este estado. Algunos manifiestan otras cosas, unas cosas más que otras, pero de alguna manera en nuestras vidas se ha manifestado este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que la Biblia y la palabra de Dios llama la naturaleza adámica y caída. Y en este estado es el estado natural de cualquier persona. ¿Listo? Y ese estado identifica que este arbolito que está en esta parte derecha de nuestras pantallas es el estado de todos los corazones que de alguna manera han sido destituidos de la gloria de Dios, o sea, están separados de Dios. Por eso es que usted puede ver que uno cuando está en ese estado, que es el estado que están todos los seres humanos, el estado natural de caída y de naturaleza adámica, ellos están separados de Dios. Por eso ellos toman decisiones y no consultan a Dios. Viven día a día y no tienen en cuenta a Dios. Así era yo cuando yo no conocía de Cristo, cuando yo no me llamaba la atención la escritura ni la enseñanza bíblica. La verdad es que uno vive como todo el mundo vive y hasta uno ni era malo ni siquiera. Uno tenía la fortaleza del moralista, otros tenían la fortaleza o el modo de pensar del pagano, u otros tenían el modo de pensar del religioso. Pero dice la palabra que esos 3 formas de pensamiento obstinado del hombre están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el alma está perdida.
en solamente su naturaleza, en solamente con el hecho de haber llegado a este mundo, viene con una naturaleza adámica y caída, aún desde que nace, desde el vientre de la madre, las personas tienen este estado de este arbolito. Por eso es que a los nenes, a los niños, se les educa y se les enseña a hacer lo bueno, porque su sistema operativo ya está lo malo, ya hay cosas malas y perversas, porque es el estado de todo ser humano. Hay que enseñarles a hacer lo bueno. Entonces, por eso nuestros padres nos educan en el buen camino, por eso nos corrigen en la juventud y en el crecimiento, porque el sistema operativo del hombre es malo, es terrenal, ¿sí? Es egoísta en unas ocasiones, a veces es celoso, en ocasiones es idólatra, se cree obstinado y sabio en su propia opinión, a veces se toma sus traguitos, se emborracha, a veces pelea, a veces se agarra con otros por diferentes cosas en la vida relacional, a veces cae en fornicación, le comparte cositas de pornografía, tiene acercamientos a la prostitución, el adulterio aún del corazón, el pensamiento, desea mujeres, desea hombres en su corazón. Mire que todos hemos experimentado ciertas de esas cosas. En algún momento de nuestra vida, nadie lo puede negar, mis compañeros. Algunos eran homicidas, aunque no mataron a nadie, pero se enojaron en su corazón hasta con su mamá, con su papá. A todos nos pasó eso, con sus hermanos, con su familia. En algún momento nos enojamos y explotamos en ira. Todos tenemos las manifestaciones de este arbolito que está a nuestra mano derecha, donde habían pleitos, también había envidias, a veces uno añoraba tener lo que tenía el vecino, lo que tenía otro, tener ese estilo de vida. Todo eso son parte de las manifestaciones del estado del corazón natural, apartado de Dios, sin Dios, sin ley, sin conocer voluntad de Dios, sin conocer Biblia. Es una vida que todo el mundo vive, que la vida es natural. Entonces tenemos ese arbolito, pero también en esa naturaleza, la palabra de Dios nos muestra una naturaleza divina, una naturaleza que no tenemos en el alma y que tampoco tenemos en nuestro cuerpo, que es la naturaleza que ya venimos mencionando, que es la divina que recibimos solamente por poner la fe en Cristo Jesús. Entonces viene el amor, la fe, el gozo, la paciencia, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la paz, la bondad. Mire que, por ejemplo, la paciencia, eso nunca lo hemos tenido. Siempre lo pedimos en las manifestaciones de la vida, en las circunstancias de la vida, perdón. Siempre la pedimos, Señor, dame paciencia con esta, dame paciencia con este. Señor, dame paciencia en esta fila, dame paciencia porque nada que llaman este poco de gente, dame paciencia porque la que atiende está jugando celular, dame paciencia porque está ya hablando por teléfono y no nos atiende, dame paciencia, ¿sí o no que eso se manifiesta en cada uno de nosotros? Entonces mire que la paciencia no es algo del alma. Todas las que están en el arbolito de la mano izquierda son fruto del espíritu y por eso Dios nos creó una dimensión espiritual para tener comunión con él. Y esto no es el amor, la fe, no es algo que está en las emociones ni en los sentimientos. El amor no se siente, la fe no se siente, la paciencia no se siente, no, nada de eso está en los sentimientos, ni en las emociones, ni en el alma, no. Esas son fruto del espíritu, quiere decir que eso es una posesión de Dios, es una posesión del espíritu, son las virtudes de Cristo impartidas en mí por la fe en él. Entonces, quiero decirles algo, que el arbolito de la mano derecha necesita, porque en ese estado estamos todos, en ese arbolito de la mano derecha, necesita de alguna manera actitud, disposición y obediencia. Necesita por lo menos tener actitud y disposición, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y ese es el trabajo que viene a hacer Dios a la vida del ser humano. El Espíritu Santo viene a trabajar en esta alma, en esta persona que solamente tiene alma y cuerpo. Es el hombre natural. Todos estamos en ese estado o estuvimos algunos en ese estado y ya les voy a explicar cuál es la transición, la transformación, el cambio, la traslación que hace el Espíritu Santo del estado de ser alma y cuerpo a ser un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mire que les muestro el arbolito que está en la parte derecha.
la transformación, es decir, el cambio, la transición que tiene que hacer Dios en su intervención para que seamos personas que manifestemos la naturaleza divina, porque nadie teníamos esa naturaleza divina, solamente Cristo, Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, Él nos vino a impartir todas esas virtudes cuando lo recibimos en nuestra vida como el Señor y Salvador personal en nuestra vida. Cuando estamos receptivos a entender de que el estado de nuestra alma es desahuciado, somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando eso está en nuestro corazón, cuando esa fe en la obra que Cristo consumó en la cruz está en nuestro corazón, Dios hace el milagro de transformar, empezar ese milagro de transformación y cambio. Pero lo primero que pasa en esa transformación, en ese proceso, es algo que se llama el nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Dice allá abajito, donde está la regadera, que es la oración. Entonces viene un proceso. Entonces, la persona está en ese estado. El corazón de la persona está en alma y cuerpo. Así vive, normal. Pero llega a escuchar la palabra de Dios, por eso la puse abajo. Enseñanza bíblica produce un proceso de cambio y transformación. La persona empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a aprender, a conocer a Dios, empieza a entender muchas cosas y la fe entra por el oír y por el oír por la palabra. Entonces la persona empieza a acercarse a la oración, a empezar a hablar con Dios. Por eso es que compartimos oraciones martes y jueves para estar en esa comunión con Dios, hablando con Dios. Y el Espíritu Santo, que es el agente de cambio, ahí lo puse abajo, es el que produce ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Eso es un suceso. Cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, es un milagro que Dios hace así. ¡Pam! Suceso, nuevo nacimiento. Ay, hermano, ¿cómo yo sé que yo nací de nuevo? Porque yo empiezo a escuchar la palabra de Dios sin que nadie me obligue. Vea, cuando yo estaba en el estado del primer arbolito, en la parte derecha, ni porque me pagaran yo iba a escuchar la palabra de Dios, ni porque me pagaran, ni por mi mente se me pasó 12 años atrás, ni por mi mente se me pasó que yo iba a estar aquí enseñándole, que yo iba a estar enseñando la palabra de Dios, que yo iba a estar en el camino del Señor. No, yo no tenía conocimiento de nada de eso, ni me interesaba eso, yo estaba en otro cuento, como se dice. Pero cuando yo empecé a escuchar palabra, que llegaron al paradero y me empezaron a compartir de Cristo Jesús, que Dios empezó a enviar sus servidores. Me acuerdo tanto, un día me iba de rumba un sábado, por la noche, como a las 9 de la noche, iba con campana, iba con un guaguancó tremendo. Y me acuerdo tanto que en esa noche me fui en taxi, porque no fui en carro, porque sabía que me iba a destruir tomando, porque esa era mi adicción, ese era mi gusto, era como mi debilidad en el mundo. Y resulta que yo llego al paradero y nada, que pasa el taxi se demoró, raro, porque los taxis por allá pasan mucho donde yo vivía, en esa avenida, pero no pasó el taxi, pero llegó un varón y me empezó a hablar de Cristo Jesús. Me dio la campana y me dijo, yo también era eso, y yo también era lo otro, yo también, pero le digo, Cristo llegó a mi vida y empezó a predicarme. Por primera vez me confrontaron antes de ir a la rumba. Listo, el hombre no se demoró, el hombre 10 minutos y se fue. El taxi pasó, paró, y yo sentí que ese día empecé a escuchar la palabra de Dios. Ese día empecé a escuchar la palabra de Dios. Ya después me siguieron predicando, Dios me siguió enviando gente a hablarme de la palabra. Y yo estando en este estado, empezó a interesarme, algo se despertó en mí, de que yo empecé a escuchar lo que me mandaban de mensaje, porque yo esos mensajes ni les paraba bola, yo esas cosas de Dios, no me vengan con su religión, no me vengan con ese fanatismo, yo era de eso, yo rechazaba todo eso. Y listo, yo seguía mi camino, yo era sabio en mi propia opinión. Y hubo un día, también en un 31, en un Halloween party, me acuerdo tanto, en un Halloween party, una fiesta de disfraces que no faltaba yo los 31 de octubre, tuve una experiencia sobrenatural. Ese día Dios me sanó del alcoholismo, del estar tomando, porque resulta que ese día vi cómo, estando en la rumba, estando con los compañeros, estando la botella ahí, pude ver cómo los disfraces cobraron vida. Y eso me impactó. Y yo vi cómo los muertos estaban muertos
y los disfrazados eran verdaderamente llenos de sangre y todo eso, y lo vi vívidamente. Y lo más impresionante para mí fue que en ese momento se me quitaron las ganas de tomar. En ese momento les puedo decir hoy que entiendo las cosas, que ese momento Dios intervino y me quitó las ganas de tomar. Vea, desde ese día, hoy ya van casi 12 años, 11 años, desde ese día hasta hoy, no volví a tener la necesidad de tomar. Y era un tomador los lunes de Brisas de Jamundí, los martes en Menga, el miércoles en La Luna, el jueves estaba en Juanchito, el viernes estaba en una discoteca que llamaba Salsa, el sábado estaba en otra discoteca. Así era el estilo de vida mío. Imaginé esa semana de tomar, se me pelaban las manos, pero yo no dejaba ver mis manos de mi mamá porque se iba a preocupar, pero vomitaba hasta las tripas. Pero ese día, hasta hoy, no pude volver a tomar. No me dieron ganas, se me quitaron las ganas. ¿Qué les puedo decir? Ahora, pude entender que Dios me sanó del alcoholismo ese día, porque era bebedor de casi todos los días. Entonces, me pasó de este estado al otro estado, de manera sobrenatural, solo por empezar a escuchar la palabra. Él empezó a intervenir en mi vida, empezó a intervenir. Ese día, cuando yo, en la semana siguiente, yo quería orar, yo ya quería que me mandaran mensajes, yo ya quería que me visitaran, así sean los testigos de Jehová, que me hablaran palabra. Yo ya tenía receptividad. Dios había hecho algo en mi alma que me llevó a esa transformación, a ese traslado. Y les puedo decir que a la fecha, entonces he venido estudiando la palabra de Dios sin meterme en ninguna religión, pidiéndole a Dios que me guíe donde Él quiere que yo esté. Y he visto cómo la naturaleza divina de Dios se ha empezado a manifestar con el paso de los años en el proceso. Estas virtudes del amor, la fe, la paciencia. Mire que fue un proceso de todos estos años de escuchar la palabra, de disciplinarme, dejar que me enseñen, disponerme para que me expliquen. Vea, la palabra dice esto, este es su estilo de vida. Empezó Dios a hacer un trabajo en mí. Por eso la enseñanza bíblica lo es todo, el estudio bíblico lo es todo, hasta para que no nos engañen, ninguna religión o secta, porque hay muchas que no se dedican a la transformación del alma, sino que se dedican a otra cosa, quizá a pedir dinero o quizá a otras cosas. Pero la verdadera fe está en la transformación del alma, la sanidad, la libertad, la formación, la paternidad, una doctrina clave que vino a revelar Cristo. Todo eso se empieza a conocer cuando yo ya me dispongo a escuchar las palabras de Dios. Así como están ustedes, así como estamos todos. Quizá nunca hemos ido a una iglesia, muchos de ustedes, quizá sí hemos ido o nos han invitado, pero no hemos querido, pero ya estamos escuchando palabra. Dios hizo algo en tu alma, Dios hizo algo en tu vida. Y Dios, porque aquí uno puede, vea, usted puede llegar cansada y se puede dedicar a otra cosa, a hacer las tareas con sus hijos, o se puede dedicar a descansar en un sillón, o se acuesta, o a comer, pero ustedes están ahí conectados. Yo no los puedo obligar a eso, no les puedo rogar, pero Dios les puso el querer como el hacer en su corazón de venir a escuchar la palabra. Ahí ya empezó el proceso, ahí ya empezó la transformación de ti, ahí ya empezó ese cambio, de ese nuevo nacimiento, y esa es la obra que Cristo ya empezó a hacer en ti. Esa es la obra, porque el evangelio no es religión, es cambio y transformación. Entonces, es un suceso. A veces ni nos damos cuenta, no nos dimos cuenta cuando nacemos de nuevo, pero nos damos cuenta ya cuando uno se ve buscando de Dios. Dios, ya me ven hablando con Dios, nunca había hablado con Dios como hablé ahora. Listo, ya empiezo a ver que algo se manifestó, empiezo como a ver lo que dice la palabra y lo empiezo a cotejar con mi vida. No, la palabra me dice esto, yo voy a vivir eso. Yo ya no voy a vivir de esta forma, ya no voy a ser más tramposo, yo ya no voy a mentirle más a nadie, yo ya no voy a hacer negocios torcidos, no, la Biblia dice que Dios honra al íntegro, voy a vivir en integridad. Ay, ya empiezo a vivir en los principios bíblicos, ahí empecé a crucificar esa naturaleza juntamente con Cristo, la naturaleza adámica, la caída, es la que crucificó Cristo en la cruz para que no me someta a mí a la servidumbre, a la esclavitud del pecado. Sí, porque es que uno, cuando estaba solo en alma y cuerpo, uno decía, yo no voy a volver a tomar, nunca más. No, uno vomitando en el guayabo, uno decía,
no, yo no voy a volver a tomar, no, nunca más, consígame un Salbun Fiesta, consígame un Alka-Seltzer y yo no voy a volver a tomar. Pero resulta que cuando ya se le pasaba a uno, a los 8 días, uno estaba en la misma situación, no se podía librar, eso era como una cadena. Y a veces uno aguantaba 15 días, 3 semanas, pero al mes uno ya necesitaba una rumba como sea. Entonces estaba esclavizado al alma y al cuerpo, a lo que te pide el alma, a lo que le gustó al alma y a lo que te exige el cuerpo. Ese es el arbolito de la parte derecha. Entonces miren, compañeros, que Cristo crucificó esa esclavitud que había en el alma y en el cuerpo, que no nos dejaba ser parte de la salvación y de la familia de Dios. Entonces, cuando Dios interviene y nos hace esa liberación por la fe en la obra de Cristo en la cruz, entonces Él nos traslada ahora sí al arbolito siguiente. Pero ese arbolito siguiente ya no es un árbol, no es algo instantáneo. Lo instantáneo es el nuevo nacimiento. Te crea la dimensión del espíritu. Ahora eres en Cristo por la fe, espíritu, alma y cuerpo, que es lo que venimos estudiando. Entonces, ahora sí empieza el proceso. Ahora sí el proceso. Y el proceso de abono y de fertilización, como aparece ahí en pantalla, yo lo debo de fortalecer para que Dios siga haciendo esa obra en mí. Es decir, a través de la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra, las escrituras, el congregarse. Todo eso es importante para fortificar el espíritu, para fortificarlo y permitir que Dios siga haciendo la obra en mí. Claro, si yo oro, ayuno y estudio la Biblia, mi espíritu se fortalece. ¿Ves? ¿Se fortalece para qué? Para que el alma ya no me gobierne, para que las pasiones y deseos del alma y del cuerpo ya no se enseñoreen de mí, se manifiesten esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza ya queda como un registro cuando yo nazco de nuevo. Es decir, algo que pasó en el pasado y que quedó un registro. Pero esa naturaleza fue crucificada, fue destruida en la cruz del Calvario. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida, ese dominio que tenía el alma y el cuerpo sobre mi vida, ya no está porque Cristo lo destruyó en la cruz. Y entonces me trasladó de ese lugar de tinieblas y de manifestaciones de la carne. Ahora sí me traslada a la luz admirable, a la nueva naturaleza donde Él viene a vivir dentro de mí y se empieza a manifestar ahora sí el amor, la fe, la paciencia, cosas que no tenía, vas a empezar a entender de que Dios te ha dado el poder para cambiar tu forma de vida, para cambiar tu alma. Claro, la que nace de nuevo es el espíritu. El espíritu nos sirve solo para comunicarnos con Dios y tener vida espiritual, de oración, ayuno, estudio de la palabra. Eso no, ya nos nace de manera voluntaria, el espíritu está activo, tener comunión con Dios, pero el alma no ha nacido de nuevo. El alma manifestó todas estas obras de celos, de envidia, de impureza. Es un registro que hay que crucificar diariamente en el proceso. Eso hay que crucificarlo. Ahora lo vamos a ver con las compañeras. Lo vamos a ver. Hay que crucificarlo diariamente en el proceso. Entonces quería dejarle esto porque cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi vida, entonces Dios transforma el arbolito que es solo alma y cuerpo, que da mal fruto, a ser un arbolito bueno, porque Cristo vive en él, un arbolito que produce fruto bueno, que ahora sí tiene cosas sinceras como posesión y ya no se mueve por los sentimientos. Entonces, en este nuevo arbolito usted le puede hacer el bien a alguien sin mirar a quién. No le importa si está cargado con ella, si esa persona te persiguió, te afectó, usted es capaz de hacerle el bien. ¿Por qué? Porque usted tiene la vida de Dios en usted, que aún sus enemigos los bendice, que aún sus enemigos usted ora por ellos, aún la gente que te persigue, usted ora por ellos. ¿Por qué? Porque usted está en el Espíritu. Es una vida, es la vida de Dios. Pero si usted estuviera en el alma, usted no ora por sus enemigos. De pronto puede orar para que Dios los corte, para que Dios los mate, para que Dios haga justicia, perdón, y para que Dios haga algo y quite esa gente de aquí y se los lleve para el infierno. Usted en el alma puede hasta orar de esa forma porque está cargado, porque está afectada el alma, el corazón. Y entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Mi hermana María del Pilar bien pueda. Amén, gracias mi hermano. Pues mira que yo, escuchando pues bien el tema, como bien dices que es un proceso pues que vamos llevando en el Señor para obtener todas estos frutos del Espíritu Santo. Miraba yo que ahí dice gozo y a veces mi hermano, lo digo pues a título personal, es indistintamente de la situación que estoy viviendo, porque yo
tengo que entender de que Dios tiene el control sobre todo y que todo lo que pasa me va a ayudar para bien. Entonces, he meditado ahorita en esa palabra gozo, que a veces, bueno, esta situación la estoy viviendo, Señor, ayúdame, por favor, independiente de ello, te doy gracias, Señor, porque yo voy a salir de esto, tú tienes el control, me estás formando por un propósito. Bueno, entonces venía a mi memoria, mi hermano, esa palabra gozo. Ese era mi aporte. Gracias. Importantísimo. Porque mire que hasta uno afronta las pruebas de una manera diferente. Excelente lo que dice la compañera. Si usted está en el arbolito de la mano derecha, las pruebas, las situaciones de la vida te producen queja, preocupación, ansiedad, amargura. ¿Me hago entender? Pero si estás en el arbolito, en la fe en Cristo Jesús, en el arbolito de la mano izquierda, entonces hasta las pruebas las afrontas de una manera diferente. Ya tu fe en Dios te hace pensar, Dios tiene control de todas las cosas. Si vivimos, para Dios vivimos, si morimos, para Dios morimos, pero en sí, de Cristo somos. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, gozoso en las debilidades, en las pruebas. Ese es el gozo, porque no está en el alma, está en el espíritu, que a pesar de la prueba, usted puede tener gozo, porque está en su espíritu, no está en lo que siente ni en las circunstancias de alrededor. ¿Me hago entender? Mientras que el alma sí, el que vive solo en alma y cuerpo, toda situación, lo que lo rodea, lo estresa, lo que lo rodea lo pone ansioso, claro, pero cuando tú empiezas a fortalecer y a fortificar tu espíritu, ya esas cosas no se enseñorean de ti. Lo que antes te tenía afligido, ansioso, preocupado, ya no se apodera de ti. Pero sigamos avanzando, no sé si ahí quieren intervenir. Porque esas obras, espere, yo me devuelvo un momentico. Recuerde que todos estamos en el arbolito de la mano derecha y la idea es hacer la transición al arbolito de la mano izquierda. O sea que nadie te puede juzgar. Cristo no juzgó a nadie, nadie nos va a juzgar porque Dios vino a trabajar con el alma que todavía no tiene espíritu para poder ser guiado por Dios porque estamos muertos espiritualmente. Pero la idea y el plan de Dios es llevar esa alma afectada a que esté como el arbolito de la mano izquierda, un arbolito contento, lleno de abono, lleno de fortaleza, porque Espíritu Santo y Jesucristo han venido a vivir en ese arbolito. El Padre también lo sustenta, le provee, lo protege, lo forma, lo poda y lo empieza a perfeccionar, que es la transformación que dice la Biblia. Entonces mire que Él es el que hace ese cambio. Entonces, esas obras de la carne, que son enemistad, pleitos, contiendas, impurezas, envidias, homicidio, todas esas cosas que en algún momento en situaciones se manifestaron, yo tengo que tomar la decisión. Y ahí ya les voy a leerlos y las compañeras que quieran participar pueden hacer uso de la palabra. Gálatas 5, 24 y 25 me dicen, pero los que son de Cristo, ojo que todo es en Cristo. En la cruz de Cristo Dios tiene que ver todo con nosotros. Pero si rechazamos la obra de Cristo en la cruz, Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. Porque ahí está el plan de salvación de Dios para la humanidad y su estado natural. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, que el alma hay que crucificarla en sus pasiones y deseos. No literalmente, no físicamente, sino literalmente, perdón. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La segunda cita dice, Colosenses 3 del 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones, desórdenes malos, pasiones desordenadas, que es lo mismo, emociones desestabilizadas. Yo ya se lo expliqué en la dimensión del alma que venimos trabajando desde el año pasado. Malos deseos, avaricias, que son idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ojo, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mire que hay un tiempo pasado y hay un tiempo presente. ¿Ve? El arbolito pasado era hijo de desobediencia, andaba en vueltas, en obras de la carne. El arbolito que ahora les mostré de obras de la carne, porque ya empezamos a ir palabra, ya tenemos que empezar a tomar decisiones radicales en Jesucristo. Mis compañeras, la que quiera intervenir allí, bien pueda, mi hermana Maribel, perdón, primero, Maribel Rodríguez.
Gracias, hermano. Mire que estaba mirando en el griego esa palabra crucificado y tiene una palabra y tiene un significado muy, muy especial y es extinguir. Entonces, para nosotros a veces la idea de crucificar la carne, pues nos suena o nos parece un poco como difícil, ¿no? Difícil de hacer, difícil de entender, pero básicamente significa que debemos es renunciar, extinguir de nosotros todos esos deseos pues que traíamos del mundo porque venimos de una naturaleza pecaminosa y eso siempre es lo que nos va a llevar como a pecar, ¿ya? Entonces debemos es como procurar, siempre mantener y procurar llevar una vida consagrada a Dios en Cristo Jesús, ¿ya? La misma palabra lo dice que carne es la naturaleza humana, es la naturaleza pecaminosa, son nuestras debilidades. Eso estaba mirando yo en el griego, de que eran la carne es nuestra debilidad, son nuestras acciones, pensamientos, y esos son esos pensamientos como impulsivos que son los que nos hacen apartar de la presencia del Señor, que nos hacen apartar del camino del Señor. Y como le decía, a veces el crucificar la carne, sí, es un proceso riguroso, es un proceso a veces difícil, pero cuando de verdad caminamos de la mano del Señor, pues el proceso debe ser un proceso continuo, porque requiere de disciplina, de determinación, de renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, porque uno a veces quiere caminar en su propio en su camino y nunca como que le consulta al Señor, sino que me parece hacer esto y lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que muchas veces nos sucede. Entonces, esa es como llevarnos como, el Señor lo que nos quiere es como llevar a ser conscientes de esas cosas que a veces y siempre nos van a llevar a tomar una decisión errada. Entonces, esa es como mi opinión, mi hermano. Gracias, mi hermana, por el aporte, muy amable. Mi hermana Marisa Cristina y después la hermana Clara. Bien pueda, mi hermana Maritza. Amén, hermanos. Bueno, primero quería hacer un aporte acerca de los dos arbolitos. Pues allí vemos que cada uno está siendo regado, ¿no? Con diferentes, pueden ser regados con diferentes cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra vida, que estamos alimentando. Si estamos alimentando más ese arbolito donde están esos pleitos, la envidia, los celos, si estamos alimentando esas cosas con lo que vemos, digamos unas novelas, que a veces las novelas llenan de rabia, de celos, de como de dudas, y si vea que esa la está jugando, que mire y vea con el otro ahí, bueno, llenan de... Entonces, ¿qué estamos alimentando? Estamos alimentando nuestro espíritu para que crezca cada día más ese fruto del Espíritu Santo, o estamos alimentando todo lo que son los sentidos para alimentar nuestra carne y allí formar esos pleitos, esas contiendas. Entonces debemos de tener muy claro y tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos hoy en día en las redes sociales, que está tanta cosa que hay que evitar, porque sirve de mucho, pero también sirve para hacer mucho daño. Entonces, realmente nos estamos llenando más de Dios, de escuchar la palabra, de entrar en esos tiempos de comunión con Dios para que el espíritu crezca. ¿O qué estamos alimentando? ¿Con qué estamos abonando? ¿Estamos abonando el arbolito de la derecha o el de la izquierda? Entonces, esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos, porque aún como conocedores de la palabra, muchas veces si nos descuidamos, se pueden volver esas cosas a como reactivar a los pleitos, las contiendas. Si yo descuido esos tiempos de comunión con el Señor, voy a reaccionar de una forma de pronto que a Dios no le agrada. Si alguien me quiere venir a poner pleito o contienda, ¿cómo voy a reaccionar? Pues si estoy más aunada en la parte de la carne, obviamente, pues no me va a dejar, porque es que no es justo, porque es que esto, pero si realmente tengo ese fruto arraigado en mí,
del Espíritu Santo, voy a reaccionar de una forma muy diferente. Entonces ese sería mi aporte en el área de los arbolitos. Y en la otra diapositiva, hermano, dice, pero los que son de Cristo. Allí se dice los que son, o sea, habla del ser como tal. Dice los que son de Cristo. ¿Nosotros realmente somos de Cristo o de quién somos? ¿Sí? Eso tenemos también que nosotros analizarnos, de realmente quiénes somos, si somos de Cristo o qué realmente es lo que somos. Dice que los que somos de Cristo han crucificado. La hermana decía algo allí acerca de extinguir, y también en el griego, en el 47:16, dice negación propia. Me pareció algo muy bonito también, dice negación propia. Dice, o sea, que dice, pero los que son de Cristo se han negado, o sea, han negado, negación propia. Nosotros mismos hemos decidido, nadie nos está obligando, es por amor a nuestro Padre Celestial que lo estamos haciendo. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Porque la carne quiere muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Nosotros debemos de tener sujetas todas nuestras pasiones y deseos, ¿qué? A la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar, allí en lo que entiendo es el hacer, ¿no? Ya lo que es el fruto. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, seamos testimonio de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y en la otra parte, hermano, acá no lo alcanzo a leer porque está en blanco un poquito, dice, sigue hablando acerca de que debemos crucificar nosotros, rendirnos completamente por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer morir eso que todavía hay ese registro de pecado en nosotros, decirle Espíritu Santo, todavía me falta esto, todavía batallo con tal cosa, todavía me enojo, todavía me parece injusto, todavía tengo quejas, todavía tengo reclamos, todavía, bueno, tantas cosas, todavía me da amargura ver a la otro contento, envidia, lo que haya. Cada uno de nosotros sabemos qué hay en nuestro corazón y pues obviamente nuestro Padre Celestial. Y también tenemos que tener cuidado porque muchas veces entramos, dice que nosotros vivíamos antes en todas esas cosas, ¿sí? En desobediencia. Entonces, gracias al Señor que nos alcanzó con su misericordia y con su salvación, pero debemos pedirle al Señor que nos dé ese amor por esas almas que se están perdiendo, porque dice que nosotros también vivíamos en esas obras. Mire el hermano como cuenta su testimonio de bonito lo que el Señor ha hecho en su vida. Él vivía en tiempo pasado en ese mundo, en esas obras. Entonces no podemos hoy en día, porque el Señor nos ha rescatado, entrar a juzgar esas personas que están en esa condición. Antes, por el contrario, si nosotros estuvimos en esa condición de drogadicción, de adulterio, de fornicación, cualquiera haya sido el estado en que el Señor nos sacó, antes debemos de pedirle al Señor que nos dé ese amor, esa compasión por esas personas que se están perdiendo, y sabemos en qué estado están, porque si el Señor nos lo permitió vivir es para que nosotros tengamos esa compasión por estas personas, no para irlas a juzgar y a criticar, porque es que ahora me creo el más santo, súper santo, no, sino antes para que nosotros seamos ese testimonio de lo que Dios puede hacer, ese proceso de transformación que pueda hacer en nuestras vidas. Ese sería el aporte, hermano Cristian. Dios le bendiga. Amén, mi hermana. Muchas gracias a todos. Mi hermana Clara y después mi hermana María del Pilar. Hermana Clara. Amén, el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, mi aporte sería en la palabra de Colosenses 3:5-7. Allí habla de que haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y entonces meditaba y le preguntaba al Señor, Señor, haced morir, ¿cómo hago yo morir eso terrenal que de pronto todavía siento que todavía está en mi vida, o que todavía de pronto siento inclinaciones hacia eso? Entonces el Señor me llevaba a esas herencias de maldición, ¿sí? Entonces sabemos que todos nosotros venimos con unas herencias de maldición, y hasta que de pronto nosotros no confesemos esas herencias de maldición, esas herencias en las que se movieron nuestros antepasados, pero que sabemos que nosotros también
estuvimos allí cuando ellos practicaban esos pecados, entonces esa herencia va a seguir pesando sobre mi vida. Entonces el Señor me hacía entender de que si había algo que todavía me inclinaba hacia uno de estos pecados, yo tenía que entrar en un proceso de confesión, ¿sí? Porque entonces yo le decía, ¿cómo hago para matar algo que todavía de pronto siento una inclinación? Entonces el Señor me llevaba a eso, de que había una herencia de maldición que era necesario que confesara, ¿sí? Para que ya esa herencia no tuviera un derecho legal sobre mi vida. Y de esa forma yo podía hacer morir esa obra de la carne que estaba operando todavía en mi vida, o estaba siendo inclinada a esa obra de la carne. O de pronto un tiempo estaba bien y otro tiempo otra vez siendo inclinada o siendo de pronto seducida por esa obra de la carne. Entonces ese era mi aporte de que, y lo vemos en el caso de David, ¿no? Cuando David, cuando su hijo Amnón violó prácticamente a su hermana Tamar, vemos que en ese hijo de David se multiplicó esa obra de lujuria que había en David, ¿sí? En David tal vez no permitió que Dios tratara esa parte, en la parte sexual de él, y eso alcanzó a su hijo, y eso se multiplicó en el hijo de él, porque él violó a su propia hermana. Entonces, pues, ese era mi aporte, mi hermano. Muchas gracias. Hola, mi hermana Clara, la hermana María del Pilar y después Paola. Amén, mi hermano, muchas gracias. Así rapiditamente, mi hermano, yo miraba el texto de Gálatas 5, del 24 al 25, e inicia diciendo pero, y yo buscaba esa palabra pero, y significa verdaderamente. Entonces dice que si verdaderamente somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa palabra sí, que también me llamó la atención, dice en el griego, acaso o quizás. Entonces, como yo lo decía así, hermano Cristian, si acaso vivimos por el Espíritu, entonces como que nos da una orden, andemos pues en el Espíritu. O sea que realmente manifestemos ese fruto del Espíritu Santo. Ese era mi aporte, mi hermano. Amén. Muchas gracias. El carácter de Cristo. Amén. Hermana Paola. Victoria. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, hermano. Sí, mi aporte era decir, pues, respecto a la palabra que estamos viendo en Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Cuando lo más bonito del caminar, cuando ya determinamos de corazón, con ese alma sincera, decirle, Señor, henme aquí, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, hacer morir toda obra en la carne, porque la mayoría llegamos con muchas fracturas emocionales, de salud, de muchas cosas, llegamos como decirlo así, revolcados. Y tomamos esa determinación, es tan bonito que a uno en la congregación nadie le dice, está prohibido, no hagas esto, está prohibido. Solamente el Espíritu Santo de Dios, que es el que te afirma que eres un hijo de Dios, es el que te ayuda a ir dejando todas esas cosas pecaminosas para ir avanzando en ese perfeccionamiento en que nuestro Señor Jesús nos ha llamado a ser perfeccionados, no a quedar como estábamos antes. Pero tenemos que tener esa determinación, ser sinceros, genuinos porque no podemos ser en la iglesia de una forma y cuando estemos en la casa de otro. Donde sea que andemos, en el trabajo, en la casa, en toda parte, tenemos que ser íntegros, porque es la integridad ante los ojos de Dios. Y bueno, ahí es el Espíritu Santo de Dios que es el que nos lleva a toda verdad. Y cuando nosotros aceptamos esa vida en Cristo, ese Espíritu Santo de Dios se encarga de decirle a uno, no, por ahí no está bien, o de hacerle sentir a uno como, ay, Dios mío, hice eso, perdóname, Señor, porque me equivoqué. A que tú le pidas perdón al Señor y sientas vergüenza si te equivocaste,
si hiciste algo que a Dios no le agrada. Ese es mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias, mi hermana, muy amables. Gracias a todas por la participación. Todo ha sido dicho. Lo importante aquí que es, en conclusión, compañeros, estar en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque es la única obra que ha existido en toda la humanidad, en toda la historia, que destruyó el hombre de pecado, la naturaleza pecaminosa. Y solamente en Cristo, en su resurrección, es que nosotros podemos darle muerte a la carne, a las pasiones y deseos, a la fornicación, a las impurezas, a las pasiones desordenadas, a los deseos, a la avaricia, a la idolatría y a toda obra que no agrada a Dios. Solamente podemos salir de allí por medio de Cristo y el aprendizaje y el estudio de la palabra. Es un proceso, no es algo que es para allá. No, a medida que vas conociendo de la Escritura, tú vas aplicando en tu vida lo que Dios te va enseñando. Es un proceso entre Dios y tú, entre tú y Dios. Es una relación personal con Dios. No hay otra forma de salir de ahí. Solamente Cristo nos puede sacar de allí, que es el único que venció la muerte al tercer día y en su resurrección le ha dado nueva vida a todos los que crean en su señorío y en él como Salvador personal. Dentro de 8 días vamos a mirar esta diapositiva. Ya sería el primer fruto del Espíritu, cómo Dios nos da ejemplo de lo que Él es primero y de lo que Él hace. Un ejemplo rápido. Dios es amor, dice primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Nos enseña la palabra de Dios que Dios es amor, lo que Él es, ser primero, es lo que Él es. Y ahora en lo que Él es, Él va a emprender un plan por sus hijos, por las almas que creó a su imagen y semejanza, va a armar un plan porque las vio como el arbolito afectado, afligido, lleno de afectaciones. Entonces Él dijo, no, aquí hay que hacer algo por la gente que yo creé. En su amor hizo una obra para que fuésemos salvos. Entonces dice Hechos 10:36, ojo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, porque al pueblo de Israel es que es enviada la salvación y por medio de ello entramos todos. Entonces a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios nos deja entrar a todos. Entonces no es solo el pueblo de Israel ahora, es toda la iglesia en el mundo entero. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es decir, el mensaje de bienestar y reconciliación por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, mire, Dios es amor y en su amor, en lo que Él es, en su amor, elabora un plan de salvación maravilloso para que su pueblo Israel y la humanidad completa se reconcilien con Él y se salven por medio del evangelio de la paz que ha consumado nuestro Señor Jesucristo. Y nos da un gran dato. Además de que conocemos que Dios es amor, ahora conocemos quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es Señor de todos. Mire que la Biblia nos narra quién es Dios en su ser, Dios es amor, y quién es Cristo en su ser, es Señor de todos. El conocer su señorío es lo que nos da la salvación. Entonces mire que aquí tenemos Dios explicándonos quién es Él en su ser, es amor, y quién es Cristo en su ser, es Señor de todos. Ahora sí, yo tengo que empezar a buscar qué es el amor. Si Dios es amor, ¿por qué Dios emprendió ese plan de salvación para salvar mi alma? Primera de Corintios 13, ya lo vemos en detalle dentro de 8 días, si Dios lo permite. Primera de Corintios 13 dice que el amor, si yo coloco en esta palabra Dios, porque Dios es amor, entonces Dios es paciente, Dios es bondadoso, el amor que es Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no es arrogante. Aquí estoy conociendo a Dios en lo que Él es, en el ser, en lo que Él es. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Dios no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad que es Cristo. Y Dios todo lo sufre, Dios todo lo soporta, Dios todo lo espera, Dios nunca deja de ser. Ese es Dios, porque Dios es amor. Esa es su paternidad, todo lo sufre como un padre. Espera y elabora planes para el bienestar de sus hijos. Los vio haciendo daños, los vio en un estado de perdición, manifestó su amor. ¿Y cómo manifestó su amor? Entonces, lo que Él es, lo va a manifestar y nos da el ejemplo en el ser para después hacer.
Siendo Dios amor, elaboró un plan de salvación por medio de Jesucristo que dice Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra, ahora sí va a ser, porque Él es amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, sabiendo que estamos afectados del alma, Cristo murió en nuestro lugar por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz, en su sangre que entregó su vida, por Él seremos salvos de la ira, por Cristo seremos salvos. Porque si siendo enemigos, es decir, que cuando no conocíamos de Dios éramos enemigos de Dios, porque no vivíamos conforme a su voluntad y sin embargo muchos progresaron, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta ahí les quiero dejar, compañeros. Los dejo con la compañera Rosa, que nos va a despedir en oración. Muchas gracias por su atención, por estar en estas enseñanzas. Que Dios les bendiga en gran manera en esta semana. Que todo lo que emprendan sea prosperado y que la bendición siempre esté en sus vidas y los acompañe a todas partes. La protección, la bendición, la sanidad, la libertad sean parte de su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos dentro de 8 días lunes, si Dios lo permite. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Mi hermana Rosa, que nos despide en oración. ¿Estás por allí? Rosa Amelia. Amén. Gracias. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por esa enseñanza hermosa que tú nos has dado, Señor. Gracias por todos los hermanos que han dispuesto para estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra quede en nuestros corazones, Señor. Bendice a todas las familias, a todas las personas que están escuchando este mensaje tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. A ti sea la honra, la gloria, precioso, amado Rey, por estos momentos, Padre. Bendice, Señor, a la fundación, precioso, amado Rey. Es tu obra, Señor. Tú, precioso, amado Rey, es nuestro proveedor. Eres el dueño, Señor, del oro y de la plata, y tú das la provisión para la bendición, Señor, para esa hermosa obra que tú has puesto, Señor, en el corazón del hermano Cristian. Bendice, Señor, al hermano Cristian y a todos los que han dispuesto, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti, Señor, gracias, Padre, y a todos los hermanos, que el Señor los bendiga. Una feliz noche para todos.